Bueno, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias sobre todo a Mercedes y a Agnès por invitarme. Y bueno, el punto de vista que voy a dar yo es, al igual que con Octavio y con Andrés, es un punto de vista de alguien que está muy interesado en la conservación, pero que luego, por algún motivo concreto, que lo voy a explicar, pues de repente empieza a trabajar con gatos, ¿no? Vale, voy a empezar explicando cuáles son las principales amenazas para la biodiversidad. Vale. Entonces, si vemos esta publicación, que es Biodiversidad, los estragos de las armas, las redes y los bulldozers, es una publicación de este científico en Nature en 2016. Entonces, básicamente, todas las amenazas principales, este círculo, cuanto más grande, quiere decir que tiene un peso mayor, luego así va bajando hasta que el peso es más pequeño, ¿no? Entonces, la principal amenaza es lo que se llama sobreexplotación. Esto sería pues tala de bosques, la caza, la pesca, recolección de plantas. La segunda más importante, todo lo que es la actividad agraria y ganadera, cultivos agrícolas, ganadería, agricultura. Tercera, desarrollo urbano, pues para viviendas, para turismo, para recreación, industria. Cuarta, invasión de enfermedades, que aquí entrarían pues especies invasoras, especies nativas problemáticas, material genético introducido. La quinta sería la contaminación, tanto agraria, residuos domésticos, industrial, pues, contaminación del aire. La sexta, modificación de sistemas por incendios, construcción de embalses, muy importante. La séptima, cambio climático, tormentas, inundaciones, modificación de hábitats, temperatura extrema, sequía. Octava, alteraciones humanas, bien por el ocio, el trabajo, también una guerra. La novena, el transporte, todo lo que son carreteras, vías de ferrocarril, rutas marítimas. Y la décima sería la producción de energía, minería, petróleo y gas y luego renovables. Entonces, hay otro informe que es del Fondo Mundial para la Naturaleza. Entonces, aquí se recogen 50 años, de 1970 a 2020, y lo que han visto es que las poblaciones de animales se han reducido en un 73%. Y las causas principales, igual que se ha comentado antes, es sobre todo la degradación y destrucción de hábitats, después la sobreexplotación, especies invasoras, enfermedades, cambio climático y contaminación. En el caso, por poner varios ejemplos de España, tenemos datos de la SEO BirdLife, que es la Sociedad Española de Ornitología. Entonces se ha visto que cada año en España mueren aproximadamente 60 millones de aves por causas humanas. Y bueno, estas aves a menudo son especies protegidas, casi el 65%. El 22,66% son especies que están incluidas en lo que se llama el libro rojo de las aves, que son especies que tienen como una amenaza para que se extingan, ¿no? Y después ya especies que están catalogadas como amenazadas, ¿no? Los principales motivos de esta muerte de aves por causas humanas, la más importante, el 40%, y estos son datos que se han recogido en centros de recuperación de fauna. O sea, cuando alguien se encuentra un animal muerto o herido, se lleva a un centro de recuperación de fauna y ahí pueden ver exactamente qué es lo que le ha pasado, ¿no? Por qué motivos ha muerto y ahí se puede claramente decir. El motivo más importante por la muerte de aves por causas humanas es colisiones con líneas eléctricas. O sea, básicamente un ave que va volando, no ve la línea eléctrica, impacta y se muere. La segunda causa, un 20%, sería capturas ilegales, pues matar especies protegidas, lo que se llama también el silvestrismo, y esto sería, por ejemplo, el 20%. La siguiente causa, la tercera, es electrocuciones con líneas eléctricas, un 80%, que esto es que el ave se posa en el tendido eléctrico, pues para capotear, para cazar o para lo que sea, pero ahí se electrocuta. Si no está bien aislado, pues se electrocuta. Siguiente, también un 8%, serían atropellos, después intoxicaciones y envenenamientos, después colisiones con aerogeneradores, después disparos ilegales. Esto sería como las causas principales, ¿no? Luego hay más, pero estas son las principales. La caza legal, mueren aproximadamente 12 a 13 millones de aves. Y después estarían lo que serían causas naturales, que
que ahí entrarían pues, enfermedades, la vejez, depredación, falta de comida, clima extremo, que es un fenómeno que es muy difícil de decir. Realmente son cosas que es muy difícil de decir qué cantidad hay. Pero una estimación que escuché era que serían aproximadamente 40 millones de aves. 40, o sea que la cantidad de aves que mueren por causas naturales es inferior a la que mueren por causas humanas, ¿no? Y esas causas naturales es quizás ahí donde podría entrar la depredación del gato. El impacto de gatos en aves, lo que es importante saber es que el que un gato coja un ave no implica que eso tenga un efecto significativo en lo que es la población de ese ave, de esa especie. De hecho, el Royal Society for the Protection of Birds de Inglaterra dice que a pesar del número de aves que mueren debido a gatos en jardines, no hay ninguna evidencia científica clara de que esta mortalidad esté causando una reducción de las poblaciones de aves. Esto puede parecer sorprendente, pero millones de aves mueren por causas naturales cada año, principalmente de hambre, por enfermedad o por otras formas de depredación. Y luego normalmente las aves más frecuentemente afectadas por depredación por gatos son aves comunes, por ejemplo, gorriones o palomas. Si ahora hablamos del lince, la causa principal de la muerte del lince son atropellos, 75, casi 76%. Después serían enfermedades, causas desconocidas, se fue en el 2024. Disparos, traumatismo, ahogos en balsas de riego, peleas conspecíficas porque son territoriales, depredación o enganche en vallas. O sea, lo más importante, con mucha diferencia, atropellos. En el caso del gato montés, también es la más importante, la mortalidad es por atropellos. Después, muy importante también, la caza furtiva con disparos. Y cuando digo caza furtiva es que es una especie protegida y no se le puede disparar de ninguna forma. O sea, que es caza furtiva. Después, enfermedades, causas desconocidas. Y luego también ha habido alguna muerte por maquinaria de siega. Respecto a la hibridación y la transmisión de enfermedades entre el gato doméstico y el gato montés, aquí, no sé si está aquí Emilio ahora. Bueno, pero quizás él hablará con más detalle sobre esto, pero se ha visto que hay barreras de comportamiento entre el gato montés y el gato doméstico que hacen que esta posibilidad de hibridación y de transmisión de enfermedades sea muy baja. Por ejemplo, las hembras de gato montés prefieren aparearse con gato montés. O sea, solo en el caso de que no tengan ninguna otra opción, se van a aparear con un gato doméstico. Luego, el gato montés es muy dominante, es muy territorial. Entonces, si un gato doméstico entra en su territorio, inmediatamente lo va a expulsar del territorio. Otra cosa que también se ha visto, bueno, todo esto se ha visto en varios estudios o sea, se han monitoreado, se han visto zonas donde por fototrampeo hay tanto gato doméstico como gato montés, pero luego a la hora de la verdad no hay ninguna hibridación. Esto se ha visto durante estudios, por ejemplo, de 7 años, de 1 año, hay varios estudios. Y luego también se ha visto que hay poco contacto porque habiendo enfermedades tanto en gato doméstico como en gato montés, enfermedades que son fácilmente transmisibles, bien por las fosas nasales, o sea, por las secreciones nasales o por secreciones de saliva, de los ojos también, de la conjuntiva, han visto que esas enfermedades no se pasan de uno a otro, lo cual también está relacionado con que hay poco contacto para aparearse. Entonces, las posibilidades existen, son factibles, hay casos, pero luego cuando se hacen estudios, excepto este que hubo en Huelva, hay poco contacto, ¿no? Voy a hablar también de especies animales que se han extinguido en España para que veamos cuáles son las causas que han llevado a una especie determinada a la extinción. Por ejemplo, el esturión, que era un pez que existía muy grande, pues fue la pesca y la construcción de embalses. La perdiz griega fue, o sea, hay casos que se sabe el motivo y otros que se especula el motivo basado en otros sitios donde se ha visto ese motivo. La perdiz griega fue por destrucción de hábitat y caza, la grulla damisela por destrucción de hábitat y caza, el grébol, la presión demográfica humana y destrucción de hábitat, la ballena franca por pesca, el halcón borní,
O sea, el halcón borní y la grulla y el pigargo antes criaban en España. Ahora o solo vienen en invierno o vienen de forma puntual. Entonces, el halcón borní, caza y captura ilegal, parasitería. La grulla, destrucción de hábitat. El pigargo, destrucción de hábitat, contaminación y veneno. La lamprea de río, construcción de un embalse concreto en Guadalajara, en el río Tajo. El lince europeo, que antes era una especie que estaba aquí en España, fue por caza, furtivismo, por interacción con intereses ganaderos y la destrucción del hábitat y la escasez de ungulados. Porque a diferencia del lince ibérico, el lince europeo se alimenta sobre todo de ungulados, corzos, gamos. La foca monque del Mediterráneo, que seguramente vosotros la habréis conocido viva en el Mediterráneo, se extinguió de España por caza y persecución por pescadores. El gallo lira, destrucción de hábitat para cultivos y pastoreo. Y el torillo andaluz, que antes existía en Huelva, fue por destrucción de hábitat y caza, porque es muy parecido a la codorniz. Otros animales extintos en España, en este caso una subespecie, que era el bucardo, que era como una subespecie de la cabra montés ibérica que existía en los Pirineos. El motivo fue por la caza. El alca gigante, o pingüino verdadero, que era un pingüino que venía sobre todo en invierno. Este pingüino era muy grande, como 1 metro, y venía solo en invierno, sobre todo en la zona cantábrica, y bueno, lo que pasó es que por motivos eran incapaces de volar, y por motivos de caza, también por recolución de huevos, porque los huevos eran muy grandes, como casi medio kilo cada uno, pues ya desde el Paleolítico se fue consumiendo hasta que finalmente ya en el siglo XIX pues ya desapareció. También influyó el agotamiento de su alimento debido a la sobreexplotación pesquera. O sea que estos casos son las extinciones que hemos tenido en España y los motivos. Y como veis, hasta ahora no hay ningún caso de gatos que hayan extinguido ninguna especie. ¿Cómo empecé yo a trabajar con gatos? Pues fue realmente por casualidad. O sea, yo siempre habíamos tenido gatos en el campo, tanto en el campo como en casa, y llegó un momento que un sobrino mío, o sea, mi sobrino empezó a vivir en la casa, en el campo, en esta casa. Él tenía 3 perros, un mastín, un golden retriever y un pastor polaco de las praderas. Entonces, pues, de repente, antes o bien teníamos gatos allí, o los gatos vecinos entraban a la parcela. Entonces, esto cambió. Y entonces yo, lo que empecé a notar, que esto no lo había visto antes nunca, es que diferentes cultivos que había en la parcela, que lo que más hay son cítricos, pues empezaban a tener daños de rata negra. Y el daño de rata negra es muy típico, y es que las naranjas se quedan como huecas. O sea, las naranjas está la piel por fuera, se comen toda la pulpa, y luego además había pues también daños en diferentes cítricos, también en el pomelo, luego en caqui, esto es granada, también en almendra. Todo esto son fotos hechas directamente por mí, ¿no? Que es lo que empecé a monitorear. Una vez empecé a ver esto, pues todos los años lo que hago es que lo voy como haciendo un seguimiento, ¿no? De a ver qué es lo que pasa. Otra cosa que noté, bueno, primero yo ya sabía que era rata negra, porque había leído sabía que ese daño es de rata negra, pero también empecé a ver las ratas durante el día a veces. O sea, las ratas antes, ya había rata negra. De hecho, cuando se lo comenté a mi madre, me dice, sí, yo antes había visto, pero en el barranco, no en la parcela. O sea, como muchos se acercaban tenemos una higuera, se acercaban a la higuera, comían algo de higos, pero nunca habían hecho ningún tipo de daño en cítricos o en almendros o en los demás frutales, ¿no? Entonces, claro, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay gatos en esa zona. Entonces, al no haber gatos, pues, tal como dice el refrán, cuando el gato no está, los ratones juegan. Otra cosa que noté, que fue bastante sorprendente, estas fotos están al revés, pero bueno, no lo sé. Lo que empecé a notar, siempre había tenido cajas nido y ahí siempre criaba carbonero común. O sea, desde, no sé, quizás 40 años, siempre criaba, todos los años criaba el carbonero común.
Y luego también solía haber normalmente nidos de mirlo todos los años. Entonces lo que noté es que de repente cuando vas escuchando los nidos, porque yo normalmente intento no ahí asomarme ni abrir la caja de nido ni nada, pues como que ya no escuchaba a los pollitos. O sea, ya no había como movimiento de los adultos alimentando a los pollos y todo eso. Entonces, eso también me extrañó, ¿no? Entonces, ahí pasaron dos cosas, pero una de ellas fue, en un momento dado, una de las cajas nido la bajé. Imaginaros el tiempo que llevaba, que esto es cuando existía Codena. O sea, es casi de la época del Icona. O sea, esto creo que me lo dieron cuando yo tenía como 12 o 13 años. O sea que, que llevaba muchos años observando esto, ¿no? Entonces, abrí una de las cajas nido y veis lo que se ve aquí, ¿no? O sea, son restos de nueces, un saltamontes. O sea, que básicamente una rata había entrado ahí dentro y lo había utilizado un poco para almacenar comida, ¿no? También, se me ha olvidado decirlo, aquí esta caja de nido no se ve bien, pero está como la entrada como mordida. O sea, como no podía entrar dentro, ha roído alrededor para poder entrar. Y esto luego lo que hice fue estas son como de cemento, y esto ya lo soluciona el problema. Esto es la zona de Valencia, es Xàtiva, la zona. Entonces, ya se ha hablado aquí del tema. Como sabéis, el gato doméstico está asociado a humanos. La domesticación del gato doméstico tuvo lugar hace 9.000 años y está asociada al control de roedores. El gato doméstico, normalmente se habla de gato feral y de gatos así que viven en el campo, pero por lo menos en el caso de España y otros sitios es muy difícil que un gato pueda sobrevivir. Otros sitios de Europa es muy difícil. De hecho, si vais al campo, si vais a las montañas y tal, nunca se ven gatos domésticos. Lo más importante es conseguir suficiente alimento. Hay que recordar que son animales domésticos. Cuando un animal se ha domesticado, tiene cierto nivel de dependencia con el humano, ¿no? Entonces, son domésticos. Luego está la depredación, la competición intragremial, por ejemplo, que ahora lo comentaré un poco más, y luego la intraespecífica, porque son especies territoriales. Y aquí estaría otros gatos o bien con el gato montés. En España, cuando nos alejamos de asentamientos humanos, en general no se ven gatos domésticos. El área de campeo es variable, pero este estudio de Palomares y Sanglás, muy reciente, lo que vieron es que la media de que se alejaban eran 88 metros, y aquí no se ha visto si están esterilizados o tal, o si son jóvenes, pero esta es la media. Solo un 1% llega a más de 500 metros y solo un 0,24% más de 1 kilómetro. O sea que en general el posible impacto de los gatos en todo lo que sea biodiversidad está muy centrada alrededor de asentamientos humanos. Luego está la depredación natural, que en España el gato doméstico tiene depredadores naturales. El más importante son cánidos, como zorro, lobo, también pueden ser perros sueltos, también águilas como el águila real, el búho real, esto sobre todo en gatos jóvenes. Y luego el lince, que en este caso no es para comer, sino es lo que se llama depredación intragremial, que es para evitar competencia. Especies que se alimentan de las mismas especies que se alimenta el gato doméstico, pues entran en esta depredación intragremial. Y esta es una foto del famoso lince que está en cabañas de Yepes en Toledo, ¿no? que se ha hablado de él. Y luego, pues eso, en otros países, pues desde el coyote, el dingo, grandes felinos, reptiles grandes. O sea que básicamente la supervivencia del gato doméstico es difícil sin la asociación con asentamientos humanos. Este es un poco el resumen. También los gatos se sabe que tienen mucha variabilidad respecto a la disposición a cazar y influye mucho si están bien alimentados o no. Los gatos en general son crepusculares o nocturnos, son flexibles, pero su mayor actividad, de hecho, si vais a ciudades o lo que sea, yo lo veo en las ciudades, en Madrid o en Xàtiva lo veo, la actividad es sobre todo por la noche. Y claro, por la noche hay especies que no están activas, o sea que solo afecta sobre todo a ciertas especies que están más activas por la noche, que son sobre todo los roedores.
¿Qué animales puede comer el gato doméstico? Pues se alimenta normalmente son animales de tamaño pequeño o mediano, siempre más pequeños que él, según lo que esté disponible, o sea, según el hábitat o donde esté, pues según lo que haya, pues eso es lo que come. Y esto va desde invertebrados pequeños, por ejemplo, pececillos de plata, de estos que se ven en casa, o cucarachas. ¿Quién de aquí que tenga gatos ha tenido cucarachas y ha visto el gato que se come la cucaracha? O sea, es un fenómeno muy, muy habitual. Yo, por ejemplo, en mi casa, cuando por un tiempo estaba el gato ingresado en el veterinario, o sea, yo me sentí, digo, ahora, si entra una cucaracha, el gato ya no estoy protegido. O sea, que hay una sensación de que realmente el gato te protege, porque cuando entran ciertas especies, el gato inmediatamente las coge. Y luego, pues, habría ya vertebrados, sobre todo, pues, roedores, palomas, conejos, la rata negra, que esta es fotos que hice allí en el campo. A nivel global, las principales presas son el ratón casero, el conejo europeo, la rata negra, el gorrión común y la rata noruega. Son casi todo, excepto el conejo europeo, son todo especies que están asociadas a asentamientos humanos. En el caso de la rata noruega también se conoce como la rata de alcantarilla, solo están en las ciudades. Igual que el gorrión común, sobre todo ciudades o así como zonas de casa de campo, la ratón casero también en ciudades. Para que os hagáis una idea, un gato doméstico, el peso es aproximadamente, o sea, la media sería como 4,5 kilos. Hay gatos más grandes, más pequeños, según la especie, según la raza, según lo bien alimentado que esté o no. Se dice que normalmente el gato se alimenta de otras presas que sean como un peso de entre 1 y 1,5% normalmente. Luego, en casos excepcionales, puede alimentarse de presas que pesen como el 50% de su peso. Que eso sería en el caso del conejo europeo. Un conejo europeo, pues, pesa esta cantidad. Sobre todo, suelen ser conejos pequeños, que no son adultos lo que se come. Luego, el ratón casero es muy pequeño, es como un 0,5% del peso del gato doméstico. La rata negra, que creo que también lo calculé, creo que también es como menos de un 1% del peso. Gorrión común. Y luego, en el caso de la rata noruega, que ya es más grande, puede llegar a pesar más de medio kilo. Lo que pasa muchas veces es que la rata noruega se asusta de la presencia del gato, pero cuando son ratas noruegas adultas, muchas veces no se la come. O sea, las pequeñas sí, pero las adultas no se las come. Pero sí que la rata noruega tiende a asustarse. O sea, cuando huele la orina o huele al gato o algo, se asusta de forma que hay veces que lo que tienen es como horarios partidos. O sea, hay un momento que cuando está el gato no está la rata noruega y viceversa, ¿no? Cuando está el gato luego sí que está, o sea, todo esto, ¿no? En España y en muchos otros países existen animales con hábitos carnívoros similares al gato doméstico. Pues el gato montés, que es básicamente la misma especie, un poco más grande, pero es la misma especie, es Felis silvestris en vez de Felis silvestris catus. Luego hay zorros, hay lobos, hay muchos mustélidos como la comadreja, la garduña, el turón europeo, la marta, el arbiño, bisón europeo, nutria europea de río, también llamada gato de agua. Luego estaría el meloncillo y luego la jineta, que fue introducida hace aproximadamente 2000 años. O sea que todas las posibles presas del gato ya están acostumbradas a lo que son depredadores parecidos al gato. En España y otros países de Europa, el gato doméstico fue introducido por los romanos hace 2000 años. O sea que para el mismo gato también las presas están acostumbradas. Son 2000 años. Y bueno, esto es el resumen, ¿no? Que las posibles presas del gato están acostumbradas a depredadores similares o al mismo gato. En el caso de otros depredadores similares sería desde antes de la introducción del gato, y en el caso del gato pues son 2000 años aproximadamente. Y claro, en el caso de España y otros países de Europa, aquí ya os comento que las posibles presas del gato doméstico ya están acostumbradas a los depredadores. En otros casos, sobre todo en algunas islas, pues los animales van evolucionando de forma que llega un momento que si no han tenido contacto con depredadores,
pues van como perdiendo la habilidad de defenderse. Y uno de estos ejemplos es lo que se llama el kakapo, que está en Nueva Zelanda. Esto es como una especie de loro que lo que no puede volar. O sea, con el tiempo colonizó Nueva Zelanda, donde no hay depredadores, no hay mamíferos depredadores. Entonces, después de miles de años, van evolucionando, van desarrollando patas más fuertes para poder correr, las alas van perdiendo sus músculos y cada vez son más pequeñas. Entonces, finalmente, porque claro, ¿qué necesidad tiene tener muchas alas cuando no necesitas volar? Porque tienes suficiente comida y no tienes ningún depredador, pues no hace falta tener alas. Entonces, por evolución, pues al final se quedó en este animal, el kakapo, que corre muy rápido, puede correr muy rápido, tiene las piernas muy fuertes, pero no puede volar. Entonces, en el caso de Canarias, voy a comentarlo muy rápido, aunque yo sé que vosotros ya lo conocéis, pues el caso de Canarias es muy parecido a estas islas, no tanto, pero es muy parecido a estas islas donde los animales durante cientos de años, miles de años, pues no han tenido depredación por parte de mamíferos. Pero aún así, los animales que se extinguieron fueron 2 lagartos de grandes dimensiones, 3 roedores, ratón de mal país y 2 ratas gigantes, que pesaban casi como un kilo y un tamaño casi como un conejo. Luego 7 aves, la pardera del Jable, que básicamente criaban las dunas. Luego también había otra pardera, la pardera del Malpaís, que criaba en zonas de Malpaís, en cuevas. Después está la codorniz canaria, que le pasó un poco lo mismo que comentaba con el caso del kakapo. Esta codorniz era muy parecida a la codorniz común, pero con las patas más largas y robustas, lo que indica que tenía hábitos más terrestres, volaba menos. Después también se extinguió el escribano patilargo, que también había perdido la capacidad de volar, igual que el kakapo. Y cuando se pierde la capacidad de volar, eso está asociado a la ausencia de depredadores terrestres. Y luego también se extinguieron otras 2 especies de paseriformes, el verdón de Trías y el verderón de pico fino. Y ahora aquí hay un poco una explicación, que esto lo voy a comentar de forma muy resumida, pero básicamente esto quizás lo podría comentar mejor Octavio, que cuando en las Islas Canarias, cuando aparecen de forma volcánica, pues llega un momento que llegan por los primeros habitantes, ¿no? Que no son europeos. Entonces estos primeros habitantes pues ya traen cabras, ovejas, cochinos, perros y también ratones. Porque claro, los ratones siempre están en los barcos. De hecho, la rata negra también se conoce como rata de barco, en inglés, ship rat, también se conoce por eso. Y por lo que se sabe con experimentos con carbono 14, algunas de las especies que se extinguieron coincide con la época de que llegó la población hace 2000 años, es más o menos la misma época. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pardera de Jable, criaba básicamente en las dunas. Entonces, básicamente iban a cogerlo, lo cogían directamente. O sea, eran muy fácil, muy accesibles. Luego también, cuando se introdujeron ratas y ratones de la rata negra, el ratón casero y la rata noruega, pues pueden haber transmitido enfermedades. O sea, realmente no se sabe por qué se extinguieron, pero se sospecha que podría haber sido por enfermedades que transmitieron estos ratones de fuera a los roedores que había de forma endémica, ¿no? También se sabe que muchos de estos animales también se comían, ellos se comían, o sea, los aborígenes se comían estas especies de animales, ¿no? De hecho, un artículo, que lo he escrito en inglés, pero lo voy a traducir. Históricamente, los gatos ferales han sido considerados corresponsables de la extinción de varias especies de vertebrados en Canarias, como las 2 pardelas que he mencionado antes, Puffinus holea y Puffinus olsoni, Pterodromas, una especie de Pterodroma, Quardalis triasi o Emberiza alcoveri. Sin embargo, otras especies introducidas como las ratas y sobre todo los efectos de los humanos debido al consumo directo y la destrucción del hábitat fueron las causas más probables de su extinción.
Y estas y otras especies extintas se sabían que estaban incluidas en la dieta aborigen. Y otro ejemplo que se comenta mucho es el de la isla Ascensión. Entonces, esta isla, cuando llegaron en primer lugar los ingleses, es una isla que está en el Pacífico, como entre Brasil y, sí, entre Sudamérica y África. Pues cuando llegaron los ingleses, porque es parte del Reino Unido, era una isla volcánica con muy poca vegetación, pero bueno, había muchas especies de animales, tenía su biodiversidad endémica, ¿no? Ya Charles Darwin, cuando la vio, pensó que, bueno, que esto, una isla desierta, hay que introducir plantas, ¿no? Entonces empezaron a introducir, hablando con botánicos de Kew Gardens, empezaron a introducir especies de árboles, ¿no? Y bueno, pues al final, pues lo que pasa habitualmente, primero llegan las personas, empiezan a introducir especies, pues de todo tipo, primero viene la rata, habitualmente empieza a haber mucha rata, y luego lo que pasa es que se introduce el gato, bien de forma directa, bien de forma voluntaria o involuntaria, pero eso es como lo habitual en muchas islas, ¿no? Y lo que es muy curioso, porque cuando en un ecosistema tan insular, ¿no?, hay ratas y hay gatos, lo que a veces se observa es que la presencia del gato indirectamente está protegiendo a las aves. Y este es un ejemplo de este caso. Aquí lo que se vio es que había una especie de charrán que tenía depredación tanto por parte de gatos como de rata. Entonces, pues lo primero que hicieron fue erradicar los gatos, ¿no? Los gatos ferales. Simplemente se pueden tener gatos, pero en casa, esterilizados y con un permiso de bioseguridad. Al erradicar los gatos, lo que se vio es que empezó a subir la población de ratas. Y lo que se ha visto ahora es que antes las ratas solo comían huevos de charrán. Pero ahora las ratas, además de huevos, comen también pollitos. Porque claro, están como más confiadas y ya pues comen también pollitos de charrán. Después de 3 años de haber erradicado los gatos ferales, la población de charrán no ha cambiado prácticamente, es prácticamente igual, y tienen que utilizar todos los años, están utilizando raticidas para poder controlar la población de ratas. O sea, quizás en el caso de esta isla no es un problema, pero a nivel, en otros ecosistemas, por ejemplo en España o en ecosistemas continentales, cuando se utilizan raticidas es muy malo para el control biológico de los roedores. Porque luego cuando el depredador se come al roedor envenenado, también se envenena. Y bueno, y además a nivel ético, el uso de los raticidas provoca mucho sufrimiento, ¿no?, en el animal. Y esto ya lo he comentado. No, esto no. Vale, pues esta está duplicada. Otra cosa es que los gatos son carroñeros. O sea, comen animales que han muerto por otras causas, lo cual es muy beneficioso porque la carroña es muy negativa, puede ser muy mala para enfermedades, y luego además el que se coman un animal muerto pues también es bueno para devolver los nutrientes al suelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien ve un gato con un animal muerto, automáticamente se piensa que el gato ha matado a ese animal, pero no tiene por qué ser así. O sea, ese animal puede haber muerto por otro motivo y luego el gato lo coge. Por ejemplo, pistas de pádel. Muchas aves, las aves no ven todo lo que son cristales transparentes o en espejo, las aves no pueden verlo. O sea, por eso en pistas de pádel hay ahora un problema, porque España es el país con más pistas de pádel del mundo, que hay muchas aves muertas. Yo personalmente he visto una zona con una pista de pádel y cerca un gato acercarse a la pista de pádel. Saben que si hay animales muertos, pues van ahí y los cogen. Otra cosa también es que los depredadores habitualmente cuando comen ciertas presas, muchas veces las presas que seleccionan son las que son más fáciles. Bien, individuos que están débiles, que están enfermos, muy viejos o al revés, muy jóvenes. O sea que la dieta muchas veces es
como muy particular, ¿no? O sea, a lo mejor es un animal que se iba a morir igual, que estaba ya muy viejo, o sea, que no tiene por qué ser un animal sano tampoco. Entonces, por eso cuando hablamos de generalizaciones, porque yo de hecho cuando empecé a trabajar en gatos, se publicó este artículo que estaba en contra de la inclusión de los gatos en la ley de protección animal. Entonces, cuando yo vi esto, digo, esto no tiene ni pies de cabeza. Esto no se puede aplicar en España. Bueno, aparte había ciertas generalizaciones, cosas que están sacadas de contexto, cosas que se exageran. Y entonces, pues por eso decidí escribir ese artículo. Porque lo que yo había observado y lo que yo los seguimientos que estaba haciendo, o sea, por ejemplo, en esta parcela que tenemos, tenemos gatos toda la vida. Siempre ha habido lagartijas, siempre ha habido salamanquesas, siempre han criado carbonero común, o sea, no ha habido ningún problema de nada. Que se coman cosas puntuales, vale, pero no crea ningún tipo de extinción local. Entonces, las cosas se generalizan y luego pues ves esos titulares de los que se ha hablado aquí, que a mí me da literalmente vergüenza ponerlos aquí, pero que son cosas que están sacadas de contexto, que están exageradas y que no se puede generalizar de esa forma, ¿no? Por ejemplo, y esto está comentado en el caso de Canarias. Conejos y roedores son la principal presa de gatos en Canarias, excepto en ecosistemas de matorral de alta montaña, donde los lagartos son la principal presa. O sea que no se puede, ni siquiera en Canarias y en sitios concretos puedes generalizar, porque hay diversos ecosistemas donde el gato, según lo que hay, pues puede afectar a una especie o a otra. El impacto en la biodiversidad puede ser neutro, que al final, aunque parezca, no tiene ningún efecto, aunque lo pueda parecer. Puede ser negativo, que es lo que habitualmente tratan de vender los medios de comunicación, que es como lo que más se ve, o puede ser positivo. Yo ya he puesto el ejemplo de que yo observé en esta parcela, con los carboneros comunes y los mirlos, pero hay muchos otros casos donde, gracias a que está el gato, el efecto de la depredación de lo que se llama un mesopredador, que es cuando no hay un depredador por encima, aparece lo que se llama el mesopredador, que habitualmente suelen ser eso, la rata negra, el ratón casero, son muy habituales, ¿no? También esto está relacionado también con el hecho de que se ha visto, por ejemplo, en el caso del lince, que cuando hay lince en algunas zonas, la población de conejos, en vez de bajar, que es lo que sería de esperar, sube. Porque el conejo lo que hace es que ahuyenta o mata directamente, normalmente ahuyenta, zorros, meloncillos, otros gato montés, gato doméstico. Entonces se ve lo que no se esperaría, y es que aumenta la población de la presa. El impacto es muy variable, en algunos casos es positivo, y lo que comentaba antes, el que un gato traiga un animal muerto no significa que lo haya matado el gato. Puede ser que haya muerto por otro motivo, y tampoco se conoce el estado del animal antes de morir. La depredación felina normalmente se centra en individuos débiles, viejos o enfermos. Lo cual también es bueno, porque si hay un individuo enfermo, si se retira, también es más difícil que esa enfermedad luego se transmita dentro de la especie, como pasa también con la mixomatosis. Con el gato montés o el lince, si se comen animales enfermos, también es bueno, porque baja lo que es la expansión de la enfermedad, ¿no? Entonces, para resumir, hemos visto las principales causas de la pérdida de biodiversidad, y estas causas son en general para todas las especies. Para aves, según la especie puede ser una más o otra menos. Por ejemplo, en el caso de peces, habitualmente es pues por sobrepesca o por embalses. O sea, pero lo que es más general es la destrucción del hábitat y la sobreexplotación. En el caso de las aves, lo que destaca es muertes debidas a tendidos eléctricos, capturas ilegales y atropellos. Y esto tiene una posible solución, pero en ningún caso es por gatos. O sea, la causa principal, con mucha diferencia, es tendidos eléctricos, capturas ilegales y atropellos. En vez de trabajar en el tema de que si gatos, no sé qué, cuántos, pues lo que hay que hacer es, pues, los tendidos eléctricos que no sean aéreos, sino enterrarlos. Corregir los tendidos en las zonas donde hay riesgo de electrocución, que eso todavía no se está haciendo.
porque hasta que no se ven que hay dos individuos se han electrocutado, no se corrige. En el caso del lince y el gato montés, pues los atropellos. La solución, el vallado, la reducción de velocidad, pasos para fauna. Y bueno, ahora muchas gracias a todos, sobre todo a FDCATS, también a G. Navarro, que me dio algunas fotos.